Hola, hoy voy a hablar un poco de mi trabajo que voy a realizar en metodología de la investigación. Para hacer una pequeña introducción a quiero contarles que la caligrafía y la música dentro de la primaria en el Colegio Monte María es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones sociales que posibilitan a las niñas potenciar, desarrollar sus capacidades y competencias para la vida. Además, esto ayuda a desarrollar su motricidad, su afectividad y su intelectualidad dentro del aprendizaje de la lectoescritura. Mi trabajo lo quiero enfocar desde lo que hago diariamente con las niñas al momento de realizar las clases de educación musical y ayudarlas un poco en lo que es en la parte de la caligrafía, que es muy importante. Yo me pongo de ejemplo y por eso fue que nació esta idea de que a veces es muy importante saber escribir bien, porque esto nos permite a realizar buenos aprendizajes, desarrollar destrezas de tipo cognitivas, afectivas, sociales y motrices. Para mi trabajo quiero hacer un trabajo integral, que sea algo que no solamente se quede escrito en un papel, sino que también se pueda poner en práctica. Por eso quiero desarrollar, pues, dentro del colegio donde yo trabajo, que es el Colegio Montemaría, esta proyección intelectual, afectiva, sociocultural y dentro de la institución para poder, pues, desarrollar mi trabajo. O sea, no quiero que solamente se quede plasmado en un papel, que qué bonito es esto y aquello, sino que quiero que se lleve a la práctica. Y por eso es que me he tomado, pues, esta labor que he estado trabajando ya desde ya con las maestras y que poco a poco, pues, vamos a ir desarrollando en el proceso en el cual vamos a estar platicando en el siguiente video. Este proyecto, pues, lo quiero realizar con el fin de plantear una propuesta pedagógica musical, donde se dé la posibilidad de presentar dentro de la práctica de la caligrafía, la implementación de la música como una herramienta para el trazo. También, pues, la idea es crear gráficas didácticas acompañadas de música para desarrollar la motivación en cada uno de los procesos de enseñanza para la caligrafía y pues a la vez trabajar las dimensiones, las inteligencias múltiples, las distintas fases que se trabajan dentro del colegio y aplicarlas dentro de la formación musical. Eh, es utilizar un método de enseñanza de caligrafía que ya existe, que es el que se utiliza en el colegio, que es el método Palmer, pero a la vez implementarlo de una forma agradable, que motive, que haga que la niña pues pueda sentirse alimentada en su imaginación y creatividad, no obligada a tener que desarrollar un trazo solo porque tiene que cumplir con una tarea o porque eso es lo que tiene, lo que necesita para poderse comunicar de forma escrita, sino que más bien encuentre ella un momento de placer, una experiencia de aprendizaje al momento de poder desarrollar. Y esto pues lo vamos a poder lograr a través de la música, ya que esta pues se desarrolla todas las áreas intelectuales, sociales y emocionales, y especialmente también dentro del lenguaje. Entonces la idea es crear una integración entre la clase de comunicación y lenguaje y formación musical para poder desarrollar esto y pues siempre
bajo patrones, siguiendo los procesos que el colegio utiliza dentro de la enseñanza de la formación. Lo importante es ser un mediador dentro de este aprendizaje y utilizar siempre la música para crear un ambiente positivo y relajado y que favorezca a esa integración sensorial y que es necesaria para promover lo que es el trazo de la caligrafía. Hola, vamos a hablar un poquito ahora acerca del trabajo que se va a desarrollar, especialmente la parte teórica, y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que es caligrafía. Al hablar de la caligrafía es hablar del arte, hablar de trazos, hablar de escritura o de un medio que nos permite comunicarnos con los demás de forma agradable por medio de una pluma, de un lápiz o de un lapicero sin emplear la voz. Esta tiene su historia que nace aproximadamente en el año 3500. Nace aproximadamente hace 3500 años dentro de las culturas, de las grandes culturas de la Mesopotamia, dentro de la cultura griega, dentro de los fenicios, dentro de la cultura china, la cultura egipcia, pues nace esta. Eh, ya que son las primeras culturas de la humanidad las que pues, se trabajan. Luego la vamos a encontrar dentro de la Edad Media con su mayor difusión y la Biblia va a ser el primer libro que va a ser utilizado para ser copiado. Este se utiliza en la Edad Media porque era copiado por los monjes, los cuales utilizaban el alfabeto latino para la transcripción de la misma. Pero la misma va a permitir que más adelante Gutenberg, cuando crea la imprenta, transforme y maraville el mundo con este, ya que esto permitió que existiera mayor difusión de los libros, ya que antes solamente se limitaba a cierto grupo que tenía acceso a estos. Además, podemos hablar de que, pues, en esa etapa, pues sí fue poco desplazada el arte de escribir, pero no solamente se quedó allí, sino que en la actualidad existen también nuevas herramientas y nuevos métodos que nos permiten a nosotros ir creando distintas formas o maneras de poder escribir, como la computadora, la máquina de escribir. Pero esto no quiere decir que se delimite y se saque del entorno, sino que solamente, pues, nos la separa un poco del día actual. ¿Por qué es importante la caligrafía? Pues la caligrafía es importante porque nos permite desarrollar en las personas un razonamiento integral entre el aprendizaje y la memoria. Es decir, empleando de forma correcta sus procesos cognitivos y motrices, se puede desarrollar una buena escritura y una buena comprensión de la misma. Aparte de eso, vamos a hablar un poquito también acerca de lo que es la caligrafía infantil. La caligrafía infantil, vamos a enfocarnos un poquito a la innovación tecnológica. Esta caligrafía se da dentro de los estudios que desarrollan los niños en el aprendizaje y eso donde se desarrollan en la escuela o en las instituciones privadas. Si nos damos cuenta hoy en día, los centros educativos le prestan más atención a la implementación de usos tecnológicos y le dedican menos tiempo a la enseñanza de la caligrafía. Pero esto no debe ser así, ya que la caligrafía infantil nos permite desarrollar en cada uno de los niños rasgos característicos de su propia personalidad, de su desarrollo integral, social y tecnológico. Entonces, la caligrafía infantil la vamos a encontrar en varias etapas para poderse alcanzar una madurez. Primero tenemos la primera etapa que abarca de los 5 a los 6 años, que es la que vamos a encontrar en el área escolar, donde los trazos son lentos, donde se escribe por palabras, algunos retoques, algunos trazos son rotos,
letras M, P, N y T, todas parecen iguales por un molde escolar que se utiliza, las curvas aparecen abolladas, no se puede mantener una inclinación constante, su tamaño es variable, además hay una ausencia de enlaces, no respeta los márgenes y las letras descompuestas en varios trazos y parecen palotes los que le ponen a las letras D y a las letras P. Luego tenemos la segunda etapa que es de los 10 a los 12 años. Y a veces se pasa un poquito a los 14. Esta se denomina una gran medida la escritura cursiva caligráfica. Ya empiezan a aparecer rasgos personales, su escritura es un poco más rápida, con mayor proporción y regularidad, tiene enlaces creados por el mismo, direcciones de líneas bastante rectas, crea distancia entre líneas, respeta los márgenes, separa las letras de forma clara y estable. Además, redondea y cierra cuidadosamente cada una de las letras. Y luego tenemos la etapa postcaligráfica, que se da entre los 12 y 16 años, y pues a veces en esta etapa existe una crisis, ya que todos no han logrado superar las etapas anteriores de la misma. Hay que tomar en cuenta que a partir de los 18 a los 20 años, pues se logra alcanzar una madurez de escritura. Pero ahorita nos vamos a centrar en esta etapa de los 12 a los 16 años, en la cual las características de la escritura son con mayor rapidez y claridad. Los enlaces a veces son un poco más difíciles. Las uniones, pues a veces complican el trazo porque se empieza a ver la letra de carta con más exigencia y la legibilidad a veces con letras más similares. Como podemos observar en esto, en esta situación, pues esto nos permite detectar en cada una de estas etapas, nos va a permitir detectar algunas alertas que hay que descubrir dentro de los niños y los adolescentes, pero que son necesarias corregirlas desde la etapa preinicial en el área preescolar, en la etapa inicial en el área de primaria, para luego que en básicos o diversificado en el nivel superior, en el nivel medio, estas no se vayan con mayor deficiencia. Entonces, ¿cuáles son las que podemos, algunos signos de letras que podemos encontrar? Estos van a ser, pues, algunas palabras cortas, algunas letras mal trazadas, a veces se cortan algunas palabras o se pegan todas las palabras, el espacio entre las palabras es irregular, a veces existen palabras amontonadas, el escrito es confuso, los trazos a veces se truncan mucho hacia la derecha o la forma de escribir por la posición de la mano o de agarrar la pluma, y esto va a variar también en todos los tipos de niños, porque recordemos que a veces en un salón de clase tenemos niños zurdos y niños diestros. Pues más adelante pues me gustaría trabajar esa parte con los niños zurdos y también crear un método para que ellos puedan trabajar. A veces también vamos a encontrar otra alerta que tachan y tachan porque no escriben bien, y a veces hay trazos interrumpidos por lo mismo, omiten palabras o los trazos pues a veces también demuestran ciertos trastornos mentales o algunos problemas psicológicos que traen, ¿verdad? Pero esto ya es un trabajo que se va viendo desde la grafología, la cual la va a estudiar los problemas, que no va a ser que no es una herramienta que nos diga sí, así es el problema, sino que la grafología lo que nos va a ayudar es a encontrar en cada uno de los alumnos un mejor rendimiento, porque si el alumno sabe escribir bien, tiene esa conciencia de poder participar y entender lo que escribe. O sea, no solo se trata de escribir por escribir, sino que él entienda todo esto. Y para lograr esta escritura es necesario poder desarrollar algo muy importante. Y esto se llama motivación. La motivación se debe dar en los primeros años y se debe seguir dando, no solamente en el área de párvulos. ¿Y cómo se da esta motivación? El secreto es el juego. Esta parte, pues, todos los niños, como dice Pablo Picasso, todos los niños nacen artistas. Lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos. ¿Por qué? Porque cuando entramos al área de escolar,
nuestras maestras en el área de preprimaria nos motivan, nos ponen juegos, nos hacen esto, aquello, que dibuje aquí, que monta allá, pero al llegar el cambio a primaria, ¡pum!, se centra. ¿Esto por qué? Porque a veces hay que cumplir un currículum nacional que nos obliga a movernos y borra esa parte creativa del niño para poderse incentivar, para poder desarrollar bien su escritura. Entonces es un trabajo muy serio el poder desarrollar en ellos esa motivación que les permita poder seguir desarrollando. Pero ¿qué pasa aparte de la motivación? Y aquí es donde entra el trabajo que va relacionado con la música. Entonces, esto se logra a través de la musicoterapia y la caligrafía. Nos vamos a centrar en la siguiente ecuación matemática. Musicología más lectoescritura es igual a la conciencia fonológica, conciencia rítmica y caligrafía. ¿Esto por qué? Porque a través de la musicología podemos lograr, a través de fines terapéuticos, al momento de emplear sonidos, ritmos o música en conjunto, que los niños desarrollen eh, todas esas conciencias mentales que necesita para desarrollar todas estas habilidades, ya que el trazo de caligráfico permite que el niño desarrolle la identidad que él necesita para poderse comunicar. Esto va a facilitar a través de la música poder crear diferentes tipos de materiales didácticos para poder compartir. Además, la musicoterapia no solamente se debe de emplear para, pues, trabajos y fines terapéuticos, sino que también debe jugar un papel muy importante dentro del aula, ya que puede ser un instrumento que a través de la música o de la clase de formación musical, esta se pueda integrar de forma eh, equitativa con la clase de comunicación y lenguaje. Y no solamente con esta clase, sino que también con los demás cursos, ya que a veces se tiene ese pensamiento de que, por ejemplo, el maestro de comunicación y lenguaje se trata de ser uno que mira la caligrafía, la ortografía, la gramática, etcétera, etcétera. El de música solo mira notas musicales, ritmos musicales, etcétera. El de ciencias naturales sobre las ciencias, los estudios químicos, etcétera. El de matemáticas solo mira números, el de ambiente social solo mira historia, geografía, etcétera. No, se trata de que se cree una integridad y esta integración nos la vamos a enfocar especialmente con el área de comunicación y lenguaje para poder crear estos métodos que permitan poder compartir con los niños y las niñas una mejor forma de escritura. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Pues utilizando los métodos que ya existen dentro de la música para poder desarrollarlos. Esto va a permitir que los niños y las niñas se integren a través del juego, utilizando todos los métodos de la música, a través del ritmo, a través de la expresión corporal, a través de los sonidos, a través de la utilización de su cuerpo, a la utilización de instrumentos musicales, para poder desarrollar y poder ir quitando todas esas dificultades que han obtenido durante la etapa del aprendizaje de la caligrafía. Entonces, esto va a permitir que cada uno de los niños emplee al momento de trabajar el trazo caligráfico una fuerza agradable para poderla desarrollar. Y esta es la finalidad que intento buscar con mi trabajo, que al momento de mezclar todos estos métodos musicales y enfocarlos a la musicología y integrarlos a la clase de comunicación y lenguaje, poder crear ese momento de la enseñanza caligráfica, un ideal que permita que las niñas y los niños puedan abrir las puertas a un mejor desarrollo de motricidad, a un mejor desarrollo de conciencia mental, conciencia social e interesación, ya que la experimentación
musical va a desarrollar esa experiencia motora que les va a ayudar a las niñas y a los niños a escribir mejor, para que lo que escriban se pueda entender y esto nos permita tener mejores niños, ya que si un niño sabe escribir bien, sabe entender, sabe pensar, va a saberse comunicar y encontrarse en esta sociedad.